Existen lugares en Argentina donde el tiempo se detuvo. Pueblos enteros que prosperaron durante décadas, algunos durante más de un siglo, y que en cuestión de meses quedaron completamente vacíos. No hablamos de leyendas antiguas. No hablamos de mitos ni de historias exageradas. Hablamos de pueblos reales, con fechas exactas, registros oficiales, fotografías, documentos históricos y testimonios de quienes los habitaron. Esta noche exploramos 7 pueblos fantasma de Argentina. 7 lugares donde la vida cotidiana fue interrumpida por desastres naturales, colapsos económicos y decisiones humanas irreversibles. Casas que aún permanecen en pie. Calles donde el silencio reemplazó a miles de voces. Objetos que quedaron exactamente donde fueron abandonados. Comenzamos nuestro recorrido en la provincia de Buenos Aires. Villa Epecuén, Buenos Aires. 10 de noviembre de 1985. Villa Epecuén, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Durante gran parte del siglo XX, Villa Epecuén fue uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. Sus aguas hipersalinas, con una concentración de sal superior incluso a la del Mar Muerto, eran reconocidas por sus supuestas propiedades terapéuticas. Más de 5.000 habitantes vivían de forma permanente en el pueblo. Hoteles, balnearios, comercios y restaurantes funcionaban todo el año, pero Villa Epecuén dependía de una frágil defensa artificial, un terraplén que contenía las aguas del lago Epecuén. Tras años de lluvias intensas y falta de mantenimiento, el terraplén cedió. El agua comenzó a avanzar lentamente, pero de forma imparable. La evacuación fue caótica. Las familias abandonaron sus casas con la esperanza de regresar en pocos días. Eso nunca ocurrió. Durante años, el pueblo quedó completamente sumergido bajo más de 10 metros de agua. Recién en 2009, el nivel del lago comenzó a descender. Hoy, Villa Epecuén reaparece como un esqueleto cubierto de sal. Edificios corroídos, árboles blancos, estructuras partidas. Un pueblo que no fue abandonado por el tiempo, fue devorado por él. Mina La Mexicana, La Rioja. Año 1905. Sierra de Famatina, provincia de La Rioja. A más de 4.500 metros de altura, se desarrolló uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la historia argentina. Mina La Mexicana fue creada para la extracción de oro. Para operar, se construyó un cable carril de 35 kilómetros, uno de los más largos del mundo en su época. Cientos de trabajadores vivieron allí, en condiciones extremas. Frío intenso, aislamiento absoluto. Jornadas extenuantes. Pero los costos logísticos superaron rápidamente los beneficios. La mina nunca fue verdaderamente rentable. En la década de 1920, el complejo fue abandonado. Hoy, las estructuras oxidadas cuelgan del vacío. Los túneles colapsados y las ruinas permanecen intactas. La Mexicana no fue vencida por una catástrofe. Fue vencida por la montaña. La casualidad, Salta. Década de 1950, departamento de los Andes, provincia de Salta. La casualidad fue un pueblo creado exclusivamente para la explotación de azufre. Llegó a tener más de 1.500 habitantes. Tenía escuela, hospital, cine, comercios y viviendas familiares. Todo giraba alrededor de la mina. Pero el precio internacional del azufre cayó. Los costos de transporte desde la Puna salteña eran insostenibles. En los años 70, el cierre fue definitivo. Las familias fueron reubicadas. Las casas quedaron vacías. Hoy, la casualidad permanece intacta en medio del altiplano, azotada por el viento, congelada en el tiempo. Un pueblo completo abandonado por razones económicas. Cerro Avanzado, Chubut. En la Patagonia Argentina existen decenas de pueblos que surgieron alrededor del petróleo. Cerro Avanzado fue uno de ellos. Mientras hubo producción, hubo vida. Cuando la actividad cayó, las empresas se retiraron. Las viviendas quedaron vacías. Las escuelas cerraron. Las calles se cubrieron de arena. Hoy, solo quedan ruinas en medio del viento patagónico. Villa Lago San Roque, Córdoba. Con la construcción del dique San Roque, varias zonas quedaron bajo riesgo permanente de inundación. Las crecidas obligaron a evacuar sectores completos. Con el paso del tiempo, algunas áreas quedaron definitivamente abandonadas. Cuando el nivel del agua baja, restos de construcciones emergen. Un pueblo fragmentado por el agua. Paramillos de Uspallata, Mendoza. Activo desde la época colonial, Paramillo fue uno de los centros mineros más antiguos de Argentina.
Durante siglos, la minería sostuvo al lugar. Cuando dejó de ser rentable, el pueblo fue abandonado. Hoy solo quedan túneles colapsados, ruinas y silencio en plena cordillera. Estaciones ferroviarias abandonadas, Buenos Aires. A lo largo del siglo XX, cientos de pueblos argentinos dependieron del ferrocarril. Cuando los ramales se cerraron, la gente se fue. Las estaciones quedaron como testigos inmóviles. Sierra Chica es uno de tantos ejemplos. Estos pueblos no desaparecieron por maldiciones. No fueron víctimas de leyendas. Desaparecieron por decisiones humanas, por desastres naturales y por el paso del tiempo. Hoy, permanecen como ruinas silenciosas, recordándonos que incluso las comunidades más prósperas pueden desaparecer. Esto fue Misterios Reales de Argentina. Historias reales que ocurrieron de verdad. Y que pocos recuerdan. Suscríbete para más historias documentadas. Para entender por qué una investigación puede ser interrumpida justo cuando ya no existen dudas, es necesario comprender primero cómo funcionan realmente las investigaciones cuando avanzan demasiado. No cómo figuran en los manuales ni cómo se enseñan en las academias, sino cómo operan en la práctica, cuando comienzan a rozar intereses que no aparecen en ningún organigrama oficial. En este caso, todo había empezado de manera convencional. Un hecho concreto, delimitado, con víctimas identificables y una línea de tiempo relativamente clara. La policía actuó según protocolo, recolectó pruebas, tomó declaraciones y siguió los indicios disponibles. Durante semanas, el caso avanzó sin interferencias visibles. Nadie imaginaba todavía que no se trataba de resolver un crimen, sino de medir hasta dónde era permitido investigar. La diferencia entre una investigación común y una investigación peligrosa no está en la gravedad del delito, sino en a quien empieza a incomodar. Hay crímenes mucho más violentos que nunca reciben órdenes de detención externa, y hay casos aparentemente menores que son congelados con una rapidez alarmante. La variable decisiva no es el daño causado, sino la dirección en la que apuntan las conclusiones. En este expediente, esa dirección comenzó a definirse con claridad cuando varias declaraciones independientes coincidieron en los mismos nombres, los mismos movimientos y los mismos silencios. No eran rumores ni interpretaciones. Eran datos verificables. Registros cruzados. Ausencias repetidas donde debía haber presencia. Presencias donde no debía haber nadie. La estructura empezó a mostrarse sola, sin necesidad de forzarla. Ese es el punto más crítico de cualquier investigación, cuando deja de necesitar hipótesis. Los investigadores lo sintieron casi de inmediato. Ya no discutían escenarios alternativos. Ya no se preguntaban ¿y si no fue así? Empezaron a hablar en términos afirmativos. Esto pasó. Así ocurrió. Estas personas estuvieron involucradas. Y ese cambio de lenguaje, aunque parezca menor, es exactamente lo que activa las alarmas fuera del ámbito policial. Porque cuando una investigación llega a ese nivel de certeza, deja de ser un proceso interno y se convierte en una amenaza estructural. A partir de allí, comenzaron las primeras señales de fricción. Llamadas que no se devolvían. Reuniones postergadas sin explicación. Solicitudes que quedaban a la espera. Nada explícito, nada denunciable. Solo pequeños obstáculos diseñados para medir la reacción del equipo. Y el equipo, convencido de que estaba cerca de cerrar el caso, siguió avanzando. Fue un error comprensible. La orden de detener la investigación no cayó del cielo. Fue la culminación de una serie de advertencias implícitas que nadie quiso leer a tiempo. Cuando finalmente llegó, ya no se discutía si el caso debía cerrarse o no, sino cómo hacerlo sin que pareciera una imposición. Por eso no hubo documento oficial. Por eso no hubo rechazo formal. Porque todo debía parecer una decisión natural del sistema, no una intervención externa. Si estás siguiendo esta historia y te interesa este tipo de investigaciones reales que no terminan por falta de pruebas, sino por exceso de conclusiones, te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque aquí analizamos exactamente esos momentos donde el poder deja huellas invisibles.
Lo que hace particularmente inquietante este caso es que, una vez recibida la instrucción, nadie preguntó quién la había dado. No porque no tuvieran curiosidad, sino porque todos entendieron que hacer esa pregunta era cruzar otra línea. En estructuras jerárquicas cerradas, la procedencia de una orden se deduce por sus efectos, no por su firma. Y los efectos fueron inmediatos. El expediente dejó de circular. Las reuniones de seguimiento se cancelaron. Los agentes fueron reasignados a otras tareas sin relación alguna con el caso. No hubo sanciones ni amenazas directas. Fue una disolución quirúrgica del equipo investigador. Cada uno separado del otro, para evitar conversaciones, comparaciones, reconstrucciones posteriores. Algunos intentaron conservar copias personales de documentos. Otros memorizaron datos clave, conscientes de que los papeles podían desaparecer. No todos lo lograron. Con el tiempo, incluso los recuerdos comenzaron a erosionarse, no por olvido natural, sino por autocensura. Porque recordar demasiado también puede ser peligroso. Este tipo de interrupciones no buscan borrar la verdad. Buscan algo más eficaz, aislarla. Convertirla en conocimiento inútil, imposible de aplicar, imposible de demostrar, imposible de transmitir sin consecuencias. Una verdad encerrada en la mente de unos pocos deja de ser una amenaza real. Por eso, cuando se analiza este caso años después, lo verdaderamente relevante no es el crimen original, sino el momento exacto en que la investigación cruzó un umbral invisible. El instante en que dejó de pertenecer a la policía y pasó a ser un problema para otra esfera del poder. A partir de aquí, cada paso que se dio, y cada paso que no se dio, respondió a una lógica distinta. Una lógica que no figura en los códigos penales, pero que se aplica con precisión absoluta cuando es necesario. Y es esa lógica la que vamos a reconstruir en los próximos capítulos. El expediente había llegado a un punto que, dentro de la lógica policial, se considera irreversible. No porque el caso estuviera formalmente cerrado, sino porque las pruebas acumuladas ya no permitían reinterpretaciones convenientes. Los investigadores no estaban frente a indicios aislados ni a testimonios contradictorios, estaban frente a una estructura completa, coherente, repetida en distintos niveles y confirmada por fuentes que no tenían relación entre sí. Ese tipo de solidez es rara. Y cuando aparece, suele ser incómoda. Las pruebas no eran espectaculares. No había grabaciones secretas ni confesiones filmadas. Lo que había era algo mucho más peligroso: consistencia. Registros de entrada y salida que no coincidían con las versiones oficiales. Movimientos de personas en horarios imposibles de justificar. Declaraciones tomadas en distintos momentos que repetían los mismos detalles sin conocerse entre sí. Y, sobre todo, silencios estratégicos en los mismos puntos del relato. Los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología con una precisión casi obsesiva. Hora por hora. Lugar por lugar. Cada omisión era una señal. Cada contradicción, una grieta. Lo que emergió de ese trabajo minucioso fue una secuencia clara de hechos que no solo explicaba el crimen original, sino que revelaba una cadena de protección posterior. Alguien había intervenido después. No para ayudar a las víctimas, sino para ordenar el relato. Esa fue la conclusión que selló el destino de la investigación. Porque una cosa es investigar un delito. Otra muy distinta es demostrar que el sistema que debería esclarecerlo participó activamente en su encubrimiento. En ese punto, el problema deja de ser penal y pasa a ser político, institucional, estructural. Y ahí es donde las investigaciones suelen morir. Uno de los elementos más contundentes fue el testimonio de un empleado administrativo que, sin buscar protagonismo, aportó un dato aparentemente menor: ciertos documentos habían sido modificados después de ser archivados. No eliminados. Modificados. Fechas corregidas. Firmas desplazadas. Detalles mínimos que, aislados, no significaban nada, pero que, analizados en conjunto, revelaban una manipulación consciente. Ese testimonio fue corroborado por otros dos empleados en áreas distintas. Ninguno sabía del otro. Ninguno tenía motivos evidentes para mentir. Y todos describían el mismo patrón: intervenciones silenciosas realizadas por personas que no dejaban registro de su paso. A partir de ese momento, los investigadores dejaron de preguntarse qué había pasado y comenzaron a preguntarse quién tenía la capacidad de alterar el expediente sin dejar huellas. La respuesta no figuraba en ningún organigrama visible.
Pero la evidencia apuntaba hacia un nivel jerárquico al que no se accede por concurso ni por mérito, sino por confianza política. Si estás siguiendo esta investigación y te interesa cómo las pruebas sólidas pueden convertirse en un problema en lugar de una solución, te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque en este canal analizamos casos donde la verdad no fracasa por falta de datos, sino por exceso de precisión. El equipo sabía que estaba avanzando sobre terreno inestable. Las conversaciones empezaron a hacerse en voz baja. Los informes se redactaban con cuidado extremo, evitando adjetivos innecesarios, limitándose a hechos verificables. Pero incluso esa cautela no fue suficiente. Porque cuando una investigación amenaza con exponer una estructura de poder, el problema no es lo que se dice, sino lo que se demuestra. Hubo un momento clave, la solicitud de una medida judicial que habría permitido acceder a información crítica. No era una acción menor. Era el paso lógico siguiente. Legal. Justificado. Respaldado por todo el material reunido. La solicitud fue enviada. Nunca fue rechazada. Nunca fue aprobada. Simplemente quedó detenida en un limbo administrativo. Ese limbo fue la señal definitiva. Los investigadores entendieron que ya no se trataba de una demora burocrática. Era una advertencia. Y como toda advertencia institucional, estaba diseñada para no dejar constancia escrita. El mensaje era claro para quien supiera leerlo, hasta aquí. Aún así, el equipo continuó algunos días más, intentando cerrar cabos sueltos, consolidar lo ya obtenido, preparar el terreno para una eventual reactivación. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las primeras reasignaciones. Cambios de turno. Traslados temporales. Licencias inesperadas. La investigación no fue cancelada. Fue desarmada. Cada integrante fue separado del conjunto, perdiendo la visión global del caso. Sin esa visión, las pruebas dejaban de tener sentido. Los documentos aislados se volvían inofensivos. La verdad, fragmentada, ya no podía sostenerse por sí sola. Y cuando finalmente llegó la instrucción explícita de no continuar, ya no fue una sorpresa. Fue la confirmación de algo que el equipo había comprendido días antes: las pruebas ya no importaban. Habían cumplido su función. Habían señalado una dirección que alguien decidió bloquear. A partir de ese momento, el expediente dejó de ser un instrumento de justicia y pasó a ser un objeto incómodo que debía permanecer inmóvil, oculto a la vista, pero nunca destruido. Porque destruirlo habría implicado admitir su peligrosidad. Y ese es el punto exacto en el que una investigación deja de existir oficialmente, pero comienza a existir de otra manera, como un caso del que nadie habla, pero que todos recuerdan. La instrucción de no continuar no llegó como suelen llegar las decisiones importantes en el ámbito institucional. No hubo resolución firmada, ni acta, ni número de expediente asociado. No existió un documento que pudiera ser señalado como origen de la interrupción. Y precisamente por eso fue tan efectiva. Porque las órdenes que no dejan rastros son las más difíciles de cuestionar y las más imposibles de revertir. El primer indicio apareció en forma de comentario informal. Una frase dicha en un pasillo, en tono neutro, sin énfasis ni amenaza: por ahora, ese tema queda en pausa. Nadie la discutió. Nadie pidió precisiones. En estructuras jerárquicas rígidas, ese tipo de frases no se interpretan literalmente. Se descifran. Y lo que el equipo entendió fue claro: no se trataba de una pausa técnica, sino de una detención política. Horas después, uno de los investigadores recibió una llamada directa de un superior que no formaba parte de la cadena habitual del caso. No era alguien con quien se hablara de manera regular. Tampoco alguien que necesitara justificarse. La conversación fue breve. No se mencionó el expediente. No se nombró a las personas involucradas. Solo se transmitió una idea general: no es conveniente seguir avanzando por ese camino. No hubo razones. No hubo argumentos. Y eso fue lo más inquietante. Porque cuando una orden se da sin necesidad de explicación, significa que la autoridad que la emite no siente obligación de rendir cuentas. Esa autoridad no opera dentro del procedimiento, sino por encima de él. Y frente a ese tipo de poder, cualquier objeción resulta inútil. Si estás siguiendo este caso y te interesa comprender cómo funcionan las interrupciones invisibles dentro de las investigaciones reales, te invito a darle like al vídeo y a suscribirte al canal,
porque aquí analizamos precisamente estos mecanismos que no aparecen en los manuales, pero definen el resultado final. Tras esa llamada, todo se alineó con rapidez. Las consultas pendientes fueron retiradas de agenda. Las solicitudes de información externa quedaron sin seguimiento. Los contactos con fiscales y jueces se enfriaron de un día para el otro. No porque hubieran cambiado de opinión, sino porque habían recibido señales similares. El bloqueo no fue centralizado. Fue distribuido. Cada área recibió su propia versión del mensaje, adaptada a su rol. Ese es uno de los aspectos más sofisticados de este tipo de órdenes, no necesitan coordinación visible. Funcionan porque todos los involucrados entienden cuál es su lugar dentro del sistema y hasta dónde pueden avanzar sin exponerse. La autocensura se activa antes de que sea necesario imponer nada. Algunos investigadores intentaron dejar constancia informal de lo ocurrido. Anotaciones personales. Fechas. Nombres recordados de memoria. Pero pronto comprendieron que incluso esos registros privados podían convertirse en un problema. Porque escribir es fijar. Y fijar es desafiar el silencio. La orden no decía, cierren el caso. Decía algo mucho más preciso, dejen de hacerlo avanzar. El expediente podía existir. Podía permanecer archivado. Podía incluso ser reabierto en teoría. Pero no debía producir nuevas conclusiones, nuevas pruebas, nuevas preguntas. Debía quedarse exactamente donde estaba. Ese punto exacto, curiosamente, era el momento en que la investigación había alcanzado su mayor nivel de claridad. No fue una coincidencia. Los investigadores más experimentados reconocieron el patrón de inmediato. No era la primera vez que veían algo así. Otros casos, en otros contextos, habían seguido trayectorias similares. Avances rápidos. Pruebas sólidas. Y luego, un freno suave, elegante, imposible de impugnar. La diferencia esta vez era la sensación de haber llegado demasiado lejos. De haber tocado algo que no solo debía permanecer oculto, sino que no debía siquiera ser nombrado. Porque nombrar implica reconocer. Y reconocer implica responsabilidad. Con el paso de los días, la orden se consolidó en hechos. Traslados definitivos. Cambios de funciones. Reestructuraciones internas presentadas como oportunidades profesionales. Todo envuelto en un lenguaje administrativo pulcro, casi amable. Nadie fue castigado. Nadie fue premiado. Simplemente, el equipo dejó de existir. Y con él, la posibilidad de que la investigación siguiera su curso natural. Lo que quedó fue un expediente inmóvil y un grupo de personas que entendieron, cada una a su manera, que habían sido testigos de algo más grande que el caso original. Habían visto cómo funciona el límite real de la verdad cuando choca contra intereses que no admiten exposición. La orden nunca fue escrita. Pero fue obedecida con precisión absoluta. Y eso, más que cualquier documento, demostró de dónde había venido realmente. Una vez que la investigación fue detenida, comenzó una etapa distinta, menos visible, pero igual de determinante, la reconfiguración silenciosa de las personas involucradas. Porque cuando un caso se interrumpe por órdenes superiores, el expediente no es el único problema a gestionar. El verdadero riesgo está en quienes conocen la historia completa, en quienes pueden reconstruirla sin necesidad de papeles. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Los investigadores continuaron con sus nuevas tareas, cumplieron horarios distintos, se integraron a equipos que no tenían relación entre sí. Desde afuera, todo parecía un reordenamiento administrativo habitual. Desde adentro, sin embargo, la sensación era otra. Cada uno comprendió que había pasado a ocupar un lugar específico dentro de un esquema que no admitía errores. El primer cambio real fue el aislamiento. Las conversaciones informales se volvieron breves y superficiales. Nadie mencionaba el caso. No por olvido, sino por intuición. Había una certeza compartida, aunque nunca explicitada, hablar podía tener consecuencias. No necesariamente inmediatas, pero sí acumulativas. Porque en estos contextos, el problema no es una frase suelta, sino la persistencia. Algunos de los investigadores comenzaron a notar señales sutiles. Llamadas que se cortaban. Preguntas aparentemente inocentes de superiores que no tenían relación directa con sus nuevas funciones. Comentarios casuales que demostraban un conocimiento excesivo de sus movimientos cotidianos.
No era vigilancia abierta. Era recordatorio. Uno de ellos solicitó un traslado a otra jurisdicción. El pedido fue aprobado con una rapidez inusual. Otro intentó retomar estudios académicos relacionados con investigación criminal. El trámite quedó estancado sin explicación. Un tercero fue convocado a una evaluación psicológica, de rutina, algo que no había ocurrido en años. Ninguno de estos hechos era, por sí solo, denunciable. Pero todos respondían a una misma lógica: marcar límites sin declararlos. Si estás siguiendo esta historia y te interesa entender qué ocurre con las personas cuando una investigación se vuelve incómoda para el poder, te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque este canal no solo analiza los casos, sino también las consecuencias humanas de conocer demasiado. Con el tiempo, algunos comenzaron a modificar su propio relato interno. No porque dudaran de lo que habían visto, sino porque recordar se volvió agotador. La mente busca coherencia con la realidad que la rodea, y cuando esa realidad insiste en negar lo ocurrido, mantener la memoria intacta requiere un esfuerzo constante. Ese desgaste es parte del mecanismo. No hace falta borrar los recuerdos si se logra que resulten inútiles. Hubo, sin embargo, quienes no pudieron adaptarse. Uno de los investigadores desarrolló una obsesión con el expediente original. Revisaba mentalmente cada paso, cada prueba, cada omisión. Aislado, sin posibilidad de compartir conclusiones, comenzó a escribir notas privadas. Nunca las mostró. Nunca intentó publicarlas. Pero escribir era su forma de resistir al silenciamiento. Meses después, solicitó una licencia prolongada por motivos de salud. Oficialmente, estrés. Extraoficialmente, nadie volvió a saber de él dentro de la institución. Otro investigador optó por una estrategia distinta: negar hacia afuera. Cada vez que alguien mencionaba el caso de manera indirecta, minimizaba su importancia, hablaba de errores iniciales, de hipótesis mal planteadas. No porque creyera en eso, sino porque entendió que esa era la forma más segura de permanecer invisible. En estos contextos, la negación pública es una forma de supervivencia. La estructura no necesitó sancionar a nadie de manera ejemplar. No hubo expulsiones ni procesos disciplinarios. Eso habría generado ruido. Lo que se buscaba era algo más eficaz: normalizar el silencio. Convertirlo en parte del paisaje institucional, hasta que ya no pareciera una imposición, sino una costumbre. A medida que pasaban los años, el caso se transformó en un vacío. Un espacio que nadie llenaba. Un tema que no aparecía en informes ni en conversaciones, pero que seguía presente como una sombra. Cada tanto, algún investigador nuevo preguntaba de manera ingenua por ciertos detalles del archivo. Siempre recibía la misma respuesta ambigua: eso quedó sin relevancia. Y esa frase, repetida tantas veces, terminó cumpliendo su función. Porque cuando algo se declara irrelevante el tiempo suficiente, deja de generar preguntas. No porque haya sido explicado, sino porque ha sido excluido del campo de lo decible. Los que sabían demasiado aprendieron, cada uno a su manera, que el conocimiento no siempre es poder. A veces es carga. A veces es riesgo. Y en algunos casos, es una condena silenciosa que se arrastra durante años. La investigación había sido detenida. Pero sus consecuencias seguían activas. Y lo que ocurriría después demostraría que el silencio impuesto no buscaba solo proteger a quienes estaban involucrados en el caso original, sino prevenir que el mismo patrón pudiera repetirse en el futuro. Con el paso del tiempo, quienes habían participado de aquella investigación comenzaron a notar algo inquietante: lo ocurrido no era una excepción. No se trataba de un caso aislado ni de una decisión improvisada tomada en un contexto específico. Era parte de un patrón más amplio, más antiguo y mucho más perfeccionado de lo que cualquiera de ellos había imaginado al principio. La interrupción no había sido un error del sistema. Había sido una función del sistema. La primera señal apareció cuando uno de los investigadores, ya reasignado a otra área, reconoció una dinámica familiar en un expediente completamente distinto. Avances rápidos, pruebas consistentes, testimonios que coincidían y luego un freno súbito, casi elegante, disfrazado de reestructuración interna. Las palabras cambiaban, los nombres eran otros, pero la estructura era idéntica. Y lo más perturbador era la naturalidad con la que todos aceptaban el desenlace. Ese reconocimiento silencioso fue clave. Porque cuando un patrón se repite, deja de ser casualidad.
pasa a ser procedimiento. Ninguno de estos casos aparecía en estadísticas oficiales como investigaciones cerradas por orden superior. Esa categoría no existe. En su lugar, figuraban términos neutros, falta de mérito, reorientación de recursos, prioridades institucionales. El lenguaje administrativo funcionaba como un filtro que transformaba decisiones políticas en simples movimientos técnicos. Y así, la interrupción se volvía invisible. Si este tipo de investigaciones te resulta inquietante y querés entender cómo se construyen estos silencios desde adentro, te recuerdo que podés darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque cada semana analizamos casos reales donde la verdad no desaparece, sino que es cuidadosamente contenida. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a intercambiar miradas cómplices en reuniones generales. No hablaban. No hacía falta. Bastaba con reconocer el momento exacto en que una investigación cruzaba una línea no escrita. Ese punto era siempre el mismo, cuando las conclusiones dejaban de ser incómodas para individuos concretos y pasaban a afectar estructuras completas. Ahí era donde el sistema reaccionaba. La lógica era simple y brutal. Mientras un caso pudiera resolverse señalando a un responsable aislado, el proceso continuaba. Pero cuando las pruebas comenzaban a sugerir responsabilidades compartidas, encubrimientos prolongados o beneficios sostenidos en el tiempo, la maquinaria se activaba. No para negar los hechos, sino para detener su desarrollo. Este mecanismo tenía otra ventaja: no necesitaba ser explicado a los nuevos integrantes. Se aprendía por observación. Quien llevaba años en la institución entendía, sin que nadie se lo dijera, hasta dónde podía llegar. Y quien no lo entendía, lo aprendía rápidamente al ver qué ocurría con quienes insistían demasiado. Algunos intentaron romper el patrón desde adentro. Propusieron reformas. Nuevos protocolos de transparencia. Sistemas de control cruzado. Todas esas iniciativas murieron en etapas tempranas, absorbidas por comisiones eternas o redirigidas hacia problemas menores. El sistema no se defendía con violencia. Se defendía con lentitud. Lo más inquietante era la eficacia de este método. No generaba mártires. No producía escándalos. No dejaba documentos filtrables. Solo generaba desgaste. Y el desgaste, con el tiempo, es más efectivo que la censura directa. Porque no provoca resistencia inmediata. Provoca cansancio. A medida que los años pasaban, algunos de los involucrados originales dejaron la institución. Se jubilaron. Cambiaron de carrera. Se mudaron. Y con ellos se fue también una parte de la memoria viva del caso. Los expedientes quedaron. Los nombres también. Pero sin contexto, sin impulso humano, sin alguien dispuesto a unir los puntos, esos archivos se transformaron en piezas muertas. Y ese era el verdadero objetivo. No borrar la verdad, sino fragmentarla. Dividirla en partes tan pequeñas que ya no pudiera reconstruirse como un todo coherente. Porque una verdad fragmentada deja de ser peligrosa. En ese punto, la investigación original ya no importaba tanto. Había cumplido su función dentro del sistema, demostrar hasta dónde se podía llegar y qué pasaba cuando se cruzaba ese límite. Funcionaba como advertencia silenciosa para los casos futuros. La orden de no continuar había logrado algo más profundo que detener un expediente. Había reforzado una cultura. Una forma de entender el trabajo investigativo no como búsqueda de verdad, sino como gestión de consecuencias. Y mientras esa lógica siguiera intacta, el resultado sería siempre el mismo. Las investigaciones podrían comenzar. Podrían avanzar. Incluso podrían acercarse peligrosamente a la verdad. Pero nunca, jamás, llegarían hasta el final cuando ese final no fuera conveniente. El punto más delicado de toda investigación no es cuando aparecen las primeras pruebas, ni siquiera cuando los indicios comienzan a encajar entre sí. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando la verdad deja de ser una hipótesis y se transforma en una estructura completa, capaz de sostenerse por sí misma. Ese fue el momento exacto en el que esta investigación se volvió intolerable para quienes tenían el poder de detenerla. Hasta entonces, cada hallazgo podía ser explicado como un error aislado. Cada testimonio podía atribuirse a confusión, a intereses personales, a coincidencias improbables. Pero llegó un punto en el que ya no era posible separar los elementos. Todo encajaba con demasiada precisión. No porque los investigadores buscaran una narrativa cerrada, sino porque los hechos,
por sí solos, habían construido una. La verdad que emergía no señalaba a una sola persona ni a un evento puntual. Señalaba a un entramado. Un sistema de decisiones repetidas en el tiempo, protegidas por jerarquías, silencios y beneficios compartidos. Y eso era exactamente lo que no podía ser pronunciado en voz alta. Porque una verdad estructural no se corrige con un culpable. Se corrige desmontando el sistema que la hizo posible. En los meses previos a la orden de interrupción, el equipo había alcanzado conclusiones que ya no podían ser ignoradas internamente. No eran sospechas. Eran correlaciones verificables. Documentos que coincidían con testimonios. Registros que se contradecían solo cuando se los leía de manera superficial. Y, sobre todo, patrones que se repetían con una regularidad imposible de justificar como azar. Cada investigador llegó a esa conclusión por caminos distintos, pero todos al mismo destino. No se trataba de un error, sino de una práctica. No de una desviación, sino de una norma encubierta. Y esa comprensión generó un silencio incómodo incluso dentro del equipo. Porque todos sabían que cruzar ese umbral cambiaba las reglas del juego. Si estás llegando hasta esta parte del vídeo y sentís que este tipo de investigaciones revelan cómo opera el poder cuando nadie lo observa, te invito a darle like y a suscribirte al canal, porque este apoyo es lo que nos permite seguir analizando historias que otros prefieren dejar inconclusas. Uno de los investigadores intentó verbalizar la conclusión durante una reunión interna. No lo hizo de forma directa. Usó un lenguaje técnico, prudente, casi académico. Habló de responsabilidades distribuidas y de fallas sistémicas. Aún así, la reacción fue inmediata. La conversación se desvió. El tema se cerró con una frase que parecía neutra, pero no lo era: eso excede el alcance de este equipo. Esa frase marcó el límite. Porque el alcance de una investigación no debería definirse por conveniencia, sino por evidencia. Pero en ese momento quedó claro que el alcance estaba siendo impuesto desde afuera. Y que cualquier intento de ampliarlo sería interpretado como una amenaza. Lo que la verdad comenzaba a mostrar era incómodo por una razón fundamental: implicaba continuidad. No hablaba de algo que había ocurrido y terminado, sino de algo que había funcionado durante años con pequeñas variaciones. Eso significaba que las consecuencias no estaban solo en el pasado, sino también en el presente. Y posiblemente, en el futuro. Ese tipo de verdad no se puede archivar sin consecuencias. No se puede admitir sin responsabilidad. Y no se puede negar sin dejar rastros. Por eso, la única opción viable fue detener el proceso antes de que esa verdad fuera oficialmente formulada. A partir de ahí, cada movimiento fue calculado. No hubo contradicciones explícitas. No hubo órdenes escritas. Solo decisiones administrativas que, sumadas, producían un efecto claro: impedir que la verdad tomara forma institucional. Podía existir en la mente de quienes la habían descubierto, pero no podía transformarse en informe, dictamen o resolución. El sistema no necesitaba destruir la verdad. Solo necesitaba evitar que fuera dicha en el lenguaje correcto. Porque una verdad que no se pronuncia en términos oficiales no genera obligaciones. No activa mecanismos. No exige respuestas. Con el paso del tiempo, esa verdad comenzó a diluirse incluso para quienes la conocían. No porque dejara de ser cierta, sino porque no tenía espacio para existir. No podía ser usada. No podía ser compartida. No podía avanzar. Y una verdad inmóvil, por más sólida que sea, termina perdiendo fuerza frente a una realidad que sigue avanzando sin ella. Algunos investigadores se preguntaron, en silencio, si había valido la pena llegar tan lejos. No por arrepentimiento moral, sino por desgaste. Porque cargar con una verdad que no puede ser expresada es una forma de peso constante. Una tensión que no se resuelve ni siquiera con el paso de los años. Otros, en cambio, entendieron algo distinto. Comprendieron que el simple hecho de haber llegado hasta ese punto ya era una forma de resistencia. Porque el sistema puede detener investigaciones, pero no puede deshacer el conocimiento adquirido. Y aunque ese conocimiento no produzca consecuencias inmediatas, permanece. Lo que esta investigación reveló, más allá de su resultado formal, fue el límite real entre búsqueda de verdad y preservación del orden. Un límite que no figura en ninguna ley, pero que todos dentro del sistema conocen. Un límite que se cruza una sola vez, porque después de cruzarlo,
ya no se puede fingir que no existe. La verdad que no debía ser pronunciada no desapareció. Fue contenida, encapsulada, postergada. Y aunque el expediente quedó inmóvil, esa verdad siguió existiendo en fragmentos dispersos, en memorias individuales, en documentos no conectados entre sí. Esperando, tal vez, otro contexto. Otro momento. Otra estructura que permita, finalmente, decir lo que entonces no podía ser dicho. Porque la historia demuestra algo con claridad. Las verdades interrumpidas no mueren. Solo esperan. Toda investigación interrumpida deja una pregunta abierta. No una duda técnica ni un detalle pendiente, sino una pregunta más profunda, más incómoda, que ocurre cuando la verdad es incompatible con el orden que la rodea. Este caso no terminó con una resolución, ni con culpables, ni con absoluciones. Terminó, como terminan muchas investigaciones reales, con una decisión tomada en un nivel donde la verdad deja de ser el objetivo principal. El expediente quedó donde estaba. No fue destruido. No fue falsificado. No fue oficialmente cerrado. Simplemente quedó suspendido en un punto exacto, cuidadosamente elegido. Un punto donde ya había demasiada información como para hablar de error, pero todavía no la suficiente como para obligar a una respuesta pública. Ese equilibrio es fundamental. Es ahí donde el sistema opera con mayor eficacia. Con el paso de los años, el caso comenzó a perder presencia. Nuevos hechos ocuparon la agenda. Nuevas urgencias desplazaron a las antiguas. Las personas que alguna vez preguntaron por él se jubilaron, se trasladaron o cambiaron de función. Y así, sin necesidad de borrar nada, el sistema logró su objetivo, convertir una verdad peligrosa en un recuerdo inofensivo. Pero hay algo que no desaparece con el tiempo, el significado de lo ocurrido. Porque este caso no habla solo de una investigación específica. Habla de un mecanismo. De una forma de operar que se repite en distintos lugares, bajo distintos gobiernos, con distintos discursos, pero con una lógica idéntica. La lógica de proteger estructuras antes que esclarecer hechos. Si llegaste hasta el final de esta historia y consideras importante que estos mecanismos sean analizados y expuestos, te invito a darle like al vídeo y a suscribirte al canal, porque este espacio existe precisamente para reconstruir lo que fue interrumpido y para entender por qué ciertos casos nunca llegan a cerrarse. La orden de no continuar no fue un acto aislado ni un exceso puntual de autoridad. Fue una decisión racional dentro de un sistema que prioriza la estabilidad sobre la verdad. Y eso es lo que la vuelve tan inquietante. Porque no se trata de villanos evidentes ni de conspiraciones desordenadas. Se trata de decisiones frías, calculadas, justificadas internamente como necesarias. Quienes participaron de la investigación aprendieron algo que no figura en ningún manual: la verdad tiene límites no escritos. Límites que no se anuncian, pero que se hacen sentir con claridad cuando se cruzan. Y una vez que esos límites son visibles, el trabajo investigativo deja de ser solo una cuestión profesional para convertirse en una prueba personal. Algunos optan por adaptarse. Otros por alejarse. Muy pocos intentan resistir. No porque falte coraje, sino porque el sistema está diseñado para que la resistencia sea solitaria, costosa y, en apariencia, inútil. Y aún así, cada vez que una investigación llega demasiado lejos, queda una huella. Una marca invisible que demuestra que el límite fue tocado. Este caso demuestra que las investigaciones no siempre se detienen porque falten pruebas. A veces se detienen porque sobran. Porque las conclusiones son demasiado claras, demasiado amplias, demasiado difíciles de contener sin afectar a quienes toman las decisiones. En esos casos, la interrupción no es un fracaso del sistema. Es su función más refinada. El silencio que siguió no fue casual. Fue administrado. Dosificado. Normalizado. Y con el tiempo, aceptado. Porque el silencio institucional no se impone de golpe. Se construye. Se vuelve costumbre. Se transforma en cultura. Y cuando eso ocurre, ya no hace falta dar órdenes explícitas. El sistema se autorregula. Pero contar esta historia, incluso sin nombres ni resoluciones finales, cumple otra función. Recupera el contexto. Reconstruye el proceso. Y, sobre todo, rompe la ilusión de que todas las investigaciones inconclusas lo son por incompetencia o falta de recursos. Algunas lo son por decisión. Este canal existe para eso.
para observar lo que ocurre cuando el relato oficial se detiene y deja espacios en blanco. Para analizar no solo lo que se investiga, sino también lo que se decide no investigar. Porque ahí, muchas veces, está la clave para entender el verdadero funcionamiento del poder. La investigación fue interrumpida. La verdad no fue pronunciada. El expediente quedó inmóvil. Pero el caso no terminó. Sigue existiendo como ejemplo, como advertencia, como evidencia de que, en determinados contextos, llegar a la verdad no es el final del camino, sino el punto exacto donde el camino se corta. Y mientras sigan existiendo órdenes superiores que no dejan rastro, mientras sigan existiendo verdades que no pueden ser dichas, seguirá siendo necesario volver sobre estas historias. Porque las investigaciones interrumpidas no hablan solo del pasado. Hablan del presente. Y, sobre todo, del tipo de futuro que se construye cuando el silencio se vuelve política.